Bueno, los nervios pares craneales son 12. El 1, el 2 y el 8 son sensoriales, el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12 son motores, y el 5, el 7, el 9 y el 10 son mixtos, o sea, sensitivo-motores. Cada uno de ellos tiene un origen aparente y un origen real. El origen aparente es justamente por donde los vemos aparecer en un preparado, en una figura, en un dibujo del encéfalo, como en este caso, como en esta figura. El olfatorio tiene su origen aparente en el bulbo olfatorio. El 2, que es el óptico, aparece o tiene su origen aparente a nivel del quiasma óptico. El 3 aparece a nivel del espacio interpeduncular en el mesencéfalo. El 4 tiene la particularidad de que es el único que aparece por la parte posterior y rodea los pedúnculos cerebrales y se dirige hacia adelante, hacia el ojo, como lo hace el 3. O sea, el origen aparente sería en la parte posterior, en lo que se llama el frenillo del velo medular superior. El 5, su origen aparente es en la cara anterolateral de la protuberancia. Ahí emerge por medio de dos raíces, una raíz motora de menor diámetro y una raíz sensitiva de mayor diámetro. El 6, el 7 y el 8 aparecen en el surco bulbo-protuberancial, el 9, el 10 y el 11 en el surco retroolivar y el 12 en el surco preolivar. Esos son los orígenes aparentes de los pares craneales. El origen real de los pares craneales es el lugar en el cual se encuentran las neuronas que dan origen a los axones que forman ese nervio. Por lo tanto, son núcleos. Los núcleos son los orígenes reales, o los ganglios, ¿no es cierto? Porque en el caso de un nervio motor, el núcleo se encuentra dentro del encéfalo y salen las fibras formando el nervio. Pero en el caso de los nervios sensitivos, el origen real se encuentra afuera porque es aferente. Veamos el caso del nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene su origen real en las células bipolares de la mucosa pituitaria, que tienen pelos olfatorios que sobresalen de la mucosa en su prolongación periférica, pero la prolongación central cruza los poros o los orificios de la lámina cribiforme para hacer sinapsis con células que se encuentran en el bulbo olfatorio. Y de allí dirigirse por medio del nervio olfatorio al área olfatoria primarias y secundarias, que periamigdalina y preperiforme es la primaria y la área endorrinal es el área olfatoria secundaria. El origen real del nervio óptico es en las células ganglionares de la retina. Las prolongaciones de estas células confluyen en el punto ciego que está en la parte posterior del globo ocular y formando el nervio óptico. El nervio óptico llega hasta el quiasma óptico y se continúan con las cintillas ópticas, las cuales llegan hasta el cuerpo geniculado lateral, que es uno de los núcleos del tálamo. Aquí tenemos la segunda neurona de la vía óptica. Luego continúan con las radiaciones ópticas hasta el área visual primaria y secundaria, que son en el área 17, 18 y 19, en el lóbulo occipital a ambos lados de la cisura calcarina. Es importante lo que sucede a nivel del quiasma óptico porque allí las fibras que provienen de las hemirretinas nasales de ambos globos oculares se entrecruzan hacia el lado contrario y las que vienen de la hemirretina temporal de ambos globos oculares continúan por el mismo lado. Esto hace que, por ejemplo, el campo visual izquierdo, que se proyecta en la hemirretina temporal del globo ocular derecho y en la hemirretina nasal del globo ocular izquierdo, se proyecten finalmente en la corteza visual del lado contrario, o sea, del lado derecho, y lo mismo sucede con el campo visual derecho. El origen real del tercer par es en el mesencéfalo. Aquí se encuentra el núcleo motor del tercer par y las fibras llegan hasta el ojo atravesando o pasando por la pared del seno cavernoso y atravesando la fisura orbitaria superior. Llegan al ojo e inervan todos los músculos del ojo excepto el oblicuo superior y el recto lateral. O sea que el elevador del párpado superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior están inervados
por este par craneal. Si nosotros colocamos una fuente de luz sobre el ojo, vemos que la pupila se achica, disminuye su diámetro, y esto es por la contracción del músculo constrictor del iris, porque las fibras están formando parte del iris, y esto se denomina miosis. Y esto es una respuesta parasimpática y también es mediada por este nervio, porque este nervio, aparte de tener ese núcleo motor, tiene un núcleo pupilar, un núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra también en el mesencéfalo. Si nosotros en un paciente inconsciente, politraumatizado, no vemos que se produce este reflejo fotomotor, o sea, la pupila no se disminuye de diámetro, podemos suponer que hay una lesión mesencefálica. El reflejo que se produce en ese ojo que está estimulado es el reflejo fotomotor, y el que se produce en el ojo contrario es el reflejo consensual. El cuarto par también tiene su origen real en el mesencéfalo. Allí se encuentra el núcleo motor del cuarto par, que llega de la misma forma al ojo y inerva solamente un músculo que es el oblicuo superior del ojo. El nervio trigémino es un nervio mixto, por lo tanto va a tener un núcleo motor en la protuberancia, de la cual se originan las fibras que van a formar la raíz motora, y también tiene un núcleo sensitivo, que es una columna de neuronas que se distribuye desde el mesencéfalo hasta el segundo segmento cervical y que tiene diferentes nombres. El núcleo sensitivo principal es la porción que se encuentra a nivel de protuberancia. El núcleo mesencefálico, el trigémino, es la porción que se encuentra en el mesencéfalo, y el núcleo espinal del trigémino es la porción que se encuentra a nivel de bulbo hasta el segundo segmento cervical. Este es un núcleo sensitivo receptor de las fibras que se están originando realmente en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que es un ganglio que se encuentra sobre el peñasco del temporal. Desde allí se van a originar las tres ramas del nervio óptico, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, y las fibras motoras, las que se originaron del núcleo motor, se van a unir solamente a esta rama mandibular. O sea que la rama mandibular es la única rama del trigémino que lleva fibras motoras. La rama oftálmica y rama maxilar son solamente sensitivas. Si nosotros estimulamos la córnea con un algodón, obtenemos el cierre de los párpados. O sea que estimulamos el quinto par, porque la córnea está inervada por el quinto par, y obtenemos una respuesta de cierre de párpados que es mediada por el séptimo par. Esto es el reflejo corneal, y de esta forma estamos evaluando protuberancia. Si nosotros nos mordemos la lengua o nos duele alguna pieza dentaria, ese dolor también es mediado por el trigémino. Y como está en la figura, el trigémino también inerva, aparte de la córnea, mucosa nasal, mucosa oral, la piel de la cara. Y se distribuyen de esta forma como está graficado ahí, o pintado de color rojo la oftálmica, de color celeste la rama maxilar y de color verde la rama mandibular.